Y le agradezco esta tarde la comunicación al doctor Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey e investigador de México Evalúa. Doctor, gracias por su tiempo. Buena tarde. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, a veces nos sorprendemos por lo que estamos viendo con la coordinadora, pero es lo mismo de siempre, la misma forma de pedir, de exigir algunos cambios en lo que se hace. De hecho, en ese sentido, yo diría que no nos deberíamos de sorprender, porque cuando vemos históricamente su comportamiento, lo que ha ocurrido en las últimas semanas es consistente con esta estrategia de la marcha, de la huelga, del bloqueo, porque entienden o han en el pasado logrado a través del chantaje de la movilización extraerle al gobierno Sí. en turno canonjías materiales, ¿no? Lo hicieron con los priistas, lo hicieron con los panistas y ahora esperan poder lograrlo con el gobierno de la presidenta Sheinbaum de Morena. Y, ojo, el decir chantaje no es referirnos a chantaje como un arma o como un método que lo apliquen delincuentes, sino como una herramienta de exigencia. Esa ha sido la herramienta de la coordinadora, doctor. Pues cuando yo me refiero a chantaje es bloquear calles, ¿Sí? dejar a miles de niños y jóvenes sin clases para que además empiece esto a causar problemas entre padres y madres de familia que tienen que ver qué hacer precisamente con sus hijas, con sus hijos, cómo dejarlos, dónde cuidarlos, porque pues ellos tienen que trabajar, poner presión al estar afectando las actividades económicas de los lugares en donde ellos se movilizan, bloquear, por ejemplo, el aeropuerto, las carreteras, dejar el paso, entre comillas, libres, Sí. pero exigirle a los automovilistas que les den dinero directamente a ellos a cambio, el bloquear estaciones de metro, todas esas cosas, si cualquier persona común y corriente lo hiciera, estaría incurriendo en un delito y tendría que ser procesado penalmente, pero en el pasado y hasta ahorita en el presente, pues nunca ha ocurrido esto derivado del comportamiento de la coordinadora. Y a cambio, los gobiernos, en un malentendido cálculo de una paz que yo llamo paz pírrica, porque cuando terminan cediendo lo que les piden en ese momento la coordinadora, lo que terminan mandando la señal es que precisamente no es en el desempeño en el aula de tener mejores aprendizajes de los estudiantes, lograr que mayores de ellos puedan transitar al siguiente ciclo escolar y demás, no, es en las calles, es bajo la violencia lo que buscan extraer exitosamente Sí. canonjías económicas que no tiene ningún otro sector de la parte, por ejemplo, de pública o del sector privado. O sea, una de las exigencias, tú describías bien en las peticiones que tienen, es no solamente volver a las pensiones antes de 2007, sino reducir la edad de jubilación, que ellos quieren que máximo los 30 años de servicio para los hombres, 28 para las mujeres, se puedan ellos jubilar. Esto implica, dado que la edad promedio en la que entran al servicio docente, que es de 23 años, que pudieran entonces jubilarse a los 53 o 51 años de edad. En un país, Juan Pablo, donde la esperanza de vida es en el Sí. promedio 75, esto implicaría más de 20 años con pagos de pensiones que no es fiscalmente sostenible y en donde además quieren que se cambie la fórmula en que se calcula cuánto les pagan de pensión. Hoy se hace a través de las unidades de medida y actualización, las famosas UMA, Sí. y no en términos de salario mínimo. La diferencia es que en los últimos años los salarios mínimos han aumentado más que las sumas, pero ellos convenientemente no dicen que cuando al maestro le descuentan para su fondo de pensión, no le descuentan en salarios mínimos, les descuentan también en UMAS y por lo tanto tendrían, si están exigiendo que se les pague su pensión en términos de salario mínimo, pues también estar de acuerdo que se les descuente en esta medida Ok. para poder acumular para su pensión. Estoy platicando con el doctor Marco Fernández. Doctor, eh, ¿quieren los maestros de la coordinadora regresar a lo que operaba antes de 2007? Eh,
ser maestro en 2025 ya no tiene el prestigio, si me permite la palabra, o la plusvalía que tenía un maestro antes de 2007, es decir, se jubilaban muy jóvenes y con el último sueldo, es decir, quizás con una prestación mucho mayor a la que ahora obtienen al jubilarse a una edad más avanzada. ¿Ya no existe esa plusvalía en los maestros? No sé si es la palabra Mira, plusvalía. yo creo que cuando uno observa con detenimiento las condiciones de prestaciones de los maestros, la situación es más compleja, porque si bien es cierto, hay un número de maestros que su salario no es el óptimo, hay otro que sí está teniendo salarios importantes y en donde justo a lo largo de los años, a partir de estas marchas y comportamiento que hoy se vuelve a observar, han ido extrayendo a los gobiernos estatales y federal, por ejemplo, días adicionales de aguinaldo. Hay lugares en donde tienen hasta 90 Sí. días de aguinaldo, unos tienen 60, otros tienen 40, tienen ayuda para comprar lentes, Ok. para comprar partes auditivas. En algunas secciones, cuando cambia el sexenio, se les hace un pago extraordinario por cambio de sexenio. Hay una prestación que le llaman pago cocurricular, que es Bien. un pago adicional que tienen para material educativo y demás. Entonces, digamos que cuando uno empieza a rascar, tampoco es cierto la postura que Ok. trata de decir la coordinadora de que al magisterio está lastimado. Sí, que están en Eso no es precariedad, cierto. etcétera. Eso, la verdad, es mucho más complejo que los dichos de los líderes de las diferentes secciones Bien. de la coordinadora. Doctor Marco Fernández, gracias por su tiempo y sus comentarios. Un gusto. Muchas gracias, Juan Pablo. Que tengas buena tarde. Gracias, es Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey e investigador de México.